Comenzamos otra noche de CNN Tiempo. Bienvenidos y bienvenidas al programa. ¿Cómo se viene el fin de semana que ya se acerca? Vamos a hablar también del domingo a propósito de las elecciones primarias en nuestro país. ¿Cómo estará la temperatura? Mucho frío, helada matinal. Bueno, todo eso lo detallamos de ahora en adelante en CNN Tiempo. Comenzamos el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Y a propósito de las bajas temperaturas que dejan imágenes como las que estamos revisando a esta hora, hay muchas otras sensaciones. ¿Cómo impacta nuestro cuerpo? Las articulaciones, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para mitigar estos efectos? ¿Cómo aclimatar mejor nuestras casas? Todo eso lo vamos a conversar ahora en CNN Tiempo con la doctora Josefina Izurieta de Medicina Deportiva de Revitamed, que nos acompaña en esta noche. Doctora, bienvenida a CNN Tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. Doctora, primera pregunta a esta afirmación. ¿Me duele la rodilla o me duelen las articulaciones? ¿Va a cambiar el tiempo en 24 o en 48 horas? ¿Verdadero o falso o tiene algo de base científica? Ya, una buena pregunta, porque en realidad se ha visto que hay evidencia entre que existe una asociación con el frío y con los dolores articulares. Así que es cierto, pero en parte. Ya la mayoría de la gente que en general presenta estas molestias articulares principalmente tienen alguna patología de base en donde ya hay una pequeña inflamación en la articulación o están partiendo con alguna patología en donde el frío efectivamente se ha visto que altera las articulaciones por varios mecanismos. ¿Ya? Por una parte se ha visto que hay un líquido, que es el líquido sinovial que tenemos en las articulaciones, que con el frío se pone como más viscoso, la densidad empieza a aumentar y esto lo que hace es que disminuye la fricción que existe, entonces podemos sentir un poco más de molestia y podemos sentir más rigidez. Entonces suele pasar que la gente siente como las articulaciones con el frío y en la mañana un poco más rígidas. Además de eso, tenemos receptores en el tejido, tanto en las articulaciones como alrededor de las articulaciones, que con el frío estos receptores se vuelven más sensibles y se activan más fácil. Entonces, en el fondo, es posible que tengamos una percepción de molestia que sea mayor. Entonces, personas que quizás personas que ya tienen síntomas se pueden ver alterados con el frío y pueden aumentar. Ya, pero igual podría ser una señal, doctora, de que estamos iniciando un camino con algún problema. O sea, en el fondo, este síntoma que podemos sentir en un día de bajas temperaturas no necesariamente es que ya tengamos, por ejemplo, una artrosis o alguna otra enfermedad desarrollada, sino podría ser el inicio de... Exacto, o sea, puede ser que a nivel de la articulación hay alguna inflamación por alguna causa, que es lo que hay que ver, y en pacientes que, claro, ya quizás le han dicho que están con un principio de artrosis, que suelen sentir las articulaciones con un poco más de molestia, con mayor rigidez, puede ser que el frío haga que esto se altere. También hay que pensar que la vasculatura con el frío, nosotros le decimos, se produce una vasoconstricción. ¿Qué significa esto? Que llega menos flujo a los tejidos, tanto a nivel muscular, a nivel de los tendones, de los ligamentos que envuelven la articulación. Y esto también se ve alterado con el frío y la gente puede tener problemas o hay alteración en lo que se llama la contracción muscular, en la elasticidad de los ligamentos, de los tendones. Entonces, también esto suma un poco a los factores que estábamos conversando de sentir mayor rigidez o mayor molestia. Doctora, y a propósito de lo mismo que hemos estado conversando, ¿el síntoma se produce el día del frío propiamente tal? ¿Está allí la base científica? No es que nuestro cuerpo empiece 24 o 36 horas antes a mostrarnos algunas señales. Eso podríamos decir que no tiene base científica. El síntoma viene el día del frío, ¿no? Sí, principalmente se asocia más como a la temperatura baja, ¿ya? Porque como los receptores sensan estos cambios de presión, cambios de temperatura, y ahí uno debiese empezar a sentir las molestias. Perfecto. Doctora, otra pregunta y focalizándonos particularmente en la artrosis. En base a lo que usted nos contestaba anteriormente, podríamos concluir a esta hora en CNN Tiempo que el frío no provoca la artrosis, pero sí puede agravar los síntomas, ¿verdad? Exactamente, sí. Perfecto. Y en ese sentido, doctora, por favor, desarrolle la idea. No, quería decir que hay ciertas consideraciones que podemos como tener con respecto a esto, a las personas que ya lo han vivido o que de repente quieren salir a entrenar o a moverse en frío, porque en el fondo esto no quiere decir que porque haga frío yo no me tengo que mover. De hecho, al contrario,
el movimiento nos va a ayudar a mitigar los síntomas porque el cuerpo va a entrar en calor y todos estos mecanismos que estábamos conversando en el fondo o esta alteración de los síntomas debiesen ir resolviendo con el movimiento. Entonces, cosas que uno puede hacer, por ejemplo, es en momentos de que haga mucho frío, hidratarse bien, porque sabemos que con el frío uno de hecho tiene menos sed, toma menos agua y la articulación, este líquido que yo les contaba, también se deshidrata y eso también puede generar mayores molestias. Es importante la alimentación en las casas, que traten de tener una alimentación que sea como antiinflamatoria, llamamos nosotros, porque se ha visto que los pacientes que tienen artrosis no es solo el desgaste que tienen a nivel del cartílago, sino que también tienen un fenómeno, o sea, hay un proceso inflamatorio que es importante, ¿ya? Entonces, todo lo que sea evitar alimentos ultraprocesados, ricos en muchas grasas, en azúcares, etcétera, también es importante. Y algo que sí quizás podemos hacer, que es un poco más fácil o como estrategia, siempre digo, Sí, es nunca saltarnos el calentamiento. Hacer un calentamiento y tomarnos tiempo en hacer el calentamiento, unos 10 a 15 minutos antes de salir a hacer actividad o salir a caminar, porque eso perfecto, también nos va a ayudar porque vamos a preparar el cuerpo para la actividad. Y los perfecto. pacientes también van a lesionarse menos, van a tener mejor equilibrio, etcétera. Ya, hagamos un resumen entonces. El deporte sirve previo calentamiento. Algunos minutos antes nos decía la doctora Josefina Isurieta de Revitamed. Además, usted nos señalaba, doctora, mantenernos hidratados, independiente que nos sintamos la sed del verano. El agua siempre es fundamental en nuestro día a día y varias veces al día. Y finalmente hablaba de alimentación antiinflamatoria. Quisiera profundizar en eso. ¿Qué alimentos son antiinflamatorios? O sea, principalmente es como mantener una dieta equilibrada, Ok, rica en hartas legumbres, en frutas, que tienen micronutrientes. Nunca olvidarse de la proteína, que es importante porque también nos ayuda a todo lo que tiene que ver con la síntesis de masa muscular, pero siempre guardando proporciones adecuadas, sumado a un buen descanso, a una buena hidratación, evitar los envases o los alimentos que sean muy procesados, que vengan envasados, idealmente alimentos frescos, que podamos consumir de lugares en los cuales sean más naturales. Eso es principalmente lo fundamental para evitar como la antiinflamación, como la inflamación como tal, que perfecto. se sabe que hoy día que influye. Doctora, otra Y, pregunta. ¿Cuándo un síntoma relacionado al frío podría eventualmente terminar convirtiéndose en algo más grave? ¿A qué señal tenemos que estar atentos que nos entrega nuestro cuerpo? Bueno, principalmente ahí yo también se me olvidó mencionar, pero es importante como evitar los cambios de temperaturas bruscos y llevar como vestimenta adecuada. Quizás también si uno va a salir afuera, vestirse por capas, cosa que uno pueda desabrigarse cuando entre en calor y luego volver a abrigarse para no tener periodos como de enfriamiento, pensando en que ahí uno pudiese agarrar algún resfrío o alguna otra cosa que sabemos que en estas temperaturas son más propensas. Ya también en nuestro cuerpo tanto a nivel de la vía respiratoria, del sistema inmune, también se ven alterados con el frío, dado que, como explicábamos antes, tenemos una baja, o sea, la circulación a los tejidos llega de manera más lenta. Entonces, esas cosas hay que considerarlas para evitar resfríos o cosas de ese estilo. ¿Y algún cuidado especial con nuestras personas mayores, doctora? A ver, yo creo que un poco lo que decíamos, el tema de dormir bien, de alimentarse saludablemente, hidratarse, tener el abrigo suficiente, evitar estos cambios de temperatura, siempre estar controlándose, que uno esté, la verdad, sano, por el tema de la inmunidad. La verdad, un poco eso, no, no son consideraciones muy distintas al resto del año, pero tenerlo en consideración. Claro, y como siempre hemos dicho en el programa, doctora, sobre todo en los meses de verano, pero es bueno poner en la palestra que la importancia de la hidratación es todo el año, por más que en el verano, Sí, por las temperaturas, sintamos más sed, igual es importante preocuparnos que nuestras personas mayores se mantengan hidratadas, independiente de que no manifiesten que tienen sed durante el día, claro. preocuparnos que tomen agua. Yo creo que ese es un cuidado súper relevante que sirve durante todo el año. Otra pregunta, usted Y hablaba, doctora, de recomendaciones, por ejemplo, en nuestra ropa. ¿Hay alguna tela que sea mejor que otra para que podamos contrarrestar los efectos del frío? Eso por una parte. Y le agrego otra pregunta en virtud del tiempo para que sigamos avanzando. Si tiene alguna recomendación doméstica para aclimatar nuestras casas más allá de los sistemas de calefacción tradicionales. ya.
A ver, con respecto a la vestimenta, yo creo que es relativo, va a depender un poco de qué es lo que vayamos a hacer. Más allá de la tela, que siempre, claro, existen los algodones o las telas más térmicas, dependiendo si vamos a hacer deporte o no. Creo que lo fundamental es tener varias capas delgadas y que uno pueda ir jugando un poco con eso según la temperatura que uno va sintiendo. ¿Ya? Eso principalmente, más allá de una tela en específico, porque eso va a ser muy relativo según cada individuo, según lo que vaya a hacer durante el día a día, etc. Ya. Y con respecto a la otra pregunta, disculpa. Sí, por supuesto, era alguna recomendación doméstica que nos permita aclimatar mejor nuestras casas, más allá de los sistemas de calefacción tradicionales. A lo mejor alguna cortina en particular, alguna frazada en particular en nuestras camas, o sea, en el fondo, diferentes consejos que nos permitan enfrentar de mejor manera las bajas temperaturas que, sobre todo en las mañanas, doctora, me imagino que lo ha experimentado con heladas matinales, se vuelven bien insoportables en algunos momentos. Sí, sí, bueno, ahí yo creo que idealmente tratar de tener calefaccionado el hogar y no tener tantos cambios de temperatura dentro de la casa, porque muchas veces tendemos a tener la pieza como con mucha más temperatura, luego salimos a la cocina, evitar esos cambios en lo posible, ayudarse de frazada, la gente que Es tiene verdad, dolor eso sí. quizás. Sí. Sí, quizás como las articulaciones también se pueden utilizar compresas más tibias si alguien tuviese Esa mucha es una molestia. buena pregunta, doctora. Perdón que le Sí, interrumpa. ¿Un guatero en las articulaciones sirve? sí, en caso de que hay mucho dolor, como más que nada por el frío, sí podría servir, ¿ya? Pero hay que hacer la distinción de que no sea por otra cosa, porque en ese caso va a ser contraproducente, ¿ya? Y lo otro que no mencioné, que también hay que considerar que en invierno estamos en ambientes más cerrados, entonces eso también de repente puede ser, hay que tener ojo con los bichos, porque si estamos con personas enfermas dentro de la casa, en la familia, igualmente tenemos que poder ventilar un poco el Eso. espacio en la medida en que se puede hacer. Sí, me dejó varias preguntas, doctora. Estamos en los últimos minutos, pero el guatero de Bien. semilla, ¿es mejor que el guatero tradicional con agua? Esa es la primera pregunta y luego le hago la otra. Yo creo que la verdad es que cumplen ambos el rol, que es aumentar la temperatura, así que da lo mismo. Ya, perfecto. Otra pregunta, doctora, tiene que ver con los cambios de temperatura que muchas veces experimentamos dentro de nuestra propia casa, porque podemos tener la pieza, por ejemplo, súper calefaccionada y queremos ir a buscar bebida, un jugo a la cocina y ese paso por el pasillo de repente nos genera un cambio de temperatura que nos puede jugar una mala pasada, ¿cierto? Sí. Ya, y la otra que le quería comentar, doctora, tiene que ver con ventilar espacio. Es un buen consejo, independiente que haga frío, si yo salgo de la casa, por ejemplo, a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, dejar las ventanas de mi casa o de mi departamento abiertas o medianamente abiertas, independiente de que cuando yo vuelva esté más helado, si es que uno vive solo, por supuesto. Pero es bueno dejar abierto para que se ventile, ¿no? O sea, yo creo que ventilar un rato, tampoco si uno va a salir, no sabemos cómo va a evolucionar el clima durante el día y tampoco la idea es que cuando lleguen haga mucho frío, pero sí al menos abrir un par de minutos mientras uno esté quizás durante la casa o si sabemos que durante el día va a ser más calor, sí lo consideraría. Ok. Así que Ok, y lo último, doctora Josefina Izurieta. Un cuello desabrigado o un escote muy pronunciado en esta época del año, con bajas temperaturas, nos hace más propensos a, por ejemplo, adquirir un resfrío, a padecer un resfrío. Como decían nuestras si yo en abuelas eso, o nuestras mamás, claro, abrígate el sí, cuello. es cierto. No, yo creo que nuestras abuelas tenían razón en parte, así que si es posible, al salir a temperatura o estar expuestos a mucho frío, mejor cubrirse el cuello, de hecho, el pecho, guantes de repente si es necesario, porque la verdad es que sí influye también el frío a nivel de la temperatura periférica. Perfecto, yo le quiero agradecer a esta hora a la doctora Josefina Izurieta de Revitamed, que nos ha acompañado en esta sesión de CNN Tiempo. Hay muchos otros temas prácticos, doctora, que probablemente vamos a seguir abordando en el programa, así es que la dejo completamente invitada para que profundicemos en otros temas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Chao, buenas noches.